Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. Hoy le estamos llamando Derribando Ídolos y son bienvenidos mi amor. Gracias preciosa, bienvenida tú también. Bienvenidos amigos, qué alegre tenerles nuevamente con nosotros para que juntos aprendamos lo que la palabra de Dios quiere para nuestras vidas. Este podcast ha sido preparado con la intención de que juntos vayamos y encontremos el corazón de Dios y juntos agrademos a Dios. Así que no se lo pierdan, preparen su café y disfruten este podcast. Comenzamos. Comenzamos entonces este nuevo podcast. Amigos, hace una semana estuvimos hablando acerca de levantar ídolos. Sin querer vamos levantando ídolos en nuestra vida. Puede ser el tema monetario, nuestras finanzas, nuestra familia. O hasta una persona, sí. Personas, relaciones pueden ser, ¿verdad? Y creo que es oportuno enfatizar que muchas de esas cosas que conversamos no es que sean malas. Lo malo es la posición que les damos, que las ponemos más importantes que nuestra relación con Dios. Incluso hablábamos, el mismo servicio en la iglesia puede llegar a ser un ídolo. Por supuesto. ¿Verdad? O el pastor sí. Puede ser un ídolo. El humano es experto en estar buscando a quién darle ese lugar. Uh-huh. Y es experto porque así nos creó Dios, ¿verdad? Exacto. Con un espacio, un trono, para dárselo a alguien o algo, si esa es nuestra decisión, ¿verdad? Pero realmente ese lugar a quien le pertenece y por el cual fue creado en nuestro corazón es para dárselo a Dios. Exacto. Solamente a Él. Y hay que tomar en cuenta que estamos a una línea muy corta de hacerlo constantemente. Claro. Si nos vamos a leer la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento lo vemos como el pueblo una y otra vez terminaba buscando en adoración algo que no era lo correcto, uh-huh. ¿verdad? Y venía el Señor con paciencia, con misericordia, volvía a dar instrucciones y el pueblo volvía a hacer lo mismo. Entonces yo creo que el objetivo del día de hoy de hablar acerca de botar ídolos es que estemos constantemente evaluándonos y poniendo las cosas en el lugar correcto, en el orden correcto, que es lo que el Señor quiere. Es que eso debe ser una constancia completa, ¿verdad? Uh-huh. Donde le tenemos que estar pidiendo a Dios que nos ayude a descubrir que si en nuestro corazón hay algo o hay alguien al cual le estamos dando ese lugar. Uh-huh. Porque que vayamos a la iglesia, ¿verdad? Que tengamos esa rutina de estar dentro de un grupo bíblico, por ejemplo. No quiere decir de que nosotros nos escapamos o podemos evitar el no darle lugar a alguien o a algo. Yo creo que esos hábitos de ir a la iglesia, tener un grupo de oración, leer tu Biblia, etcétera, creo que son hábitos muy buenos y si los tienes, síguelos conservando y creo que es parte de la vida cristiana. Pero a lo que voy es que Dios revela esos ídolos en esa intimidad, ¿verdad? Y muchas veces no lo va a hacer en público porque tampoco te va a exponer, ¿verdad? Claro. Pero en intimidad es donde te hace ver que le estás dando el lugar a algo o a alguien, a veces hasta inconscientemente, como nos contaba esta amiga, ¿verdad? Que a su esposo lo había puesto en ese trono y ella ya conocía a Dios. Ella de una forma u otra ya conocía a Dios, pero inconscientemente ella le daba ese lugar y hasta el ex esposo, hoy en día ex esposo, le reclamó que por qué le había dado su lugar a Dios, ¿verdad? Exacto. En mi caso, Dios muchas veces en la intimidad me ha dicho, mira, le estás dando este lugar a esta persona o a esta cosa y tenés que reaccionar, cambiar estas situaciones porque ese lugar me pertenece a mí. Exacto. Una vez oí una metáfora y a mí me sirvió mucho. La metáfora era que tú puedes estar arriba de una tarima como un artista. Y alguien me decía, mira, en la primera fila, en la segunda, en la tercera, tú puedes acomodar todas tus cosas y a todas las personas como tú querrás, en la primera fila. Darle entradas de VIP a tus padres, a tu pareja, a tus hijos. Pero arriba de la tarima, que solo sea Dios. Él es la estrella. Y yo creo que esa es la parte que tenemos que estar conscientes. En primera fila podemos poner a quien nosotros querramos. Claro. Pero en la tarima,
el dueño del estrellato es Dios. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Sin duda alguna. Y como bien hablábamos en el podcast anterior, que por cierto, si no lo has visto, ve a buscarlo, es Levantando Ídolos se llama, que esto no quiere decir de que no le demos a nuestros padres, por ejemplo, a nuestros pastores, a las personas importantes a nuestro alrededor, nuestra esposa, esposo, no le demos un lugar importante. Claro que sí, pero el que te va a ayudar a ordenar todo esto, o estas situaciones, te va a ayudar a ordenarlo, es Dios. Exacto. Cuando a Él lo tienes en primer lugar, Él te va a decir, ahora honra a tus padres, ahora honra a tu pastor, ahora, y ahí te va dando la guianza de cómo hacerlo, ¿verdad? Porque es algo que debemos estar constantemente organizando. Exacto. Y yo creo que la parte que hoy queremos enseñar es cómo poder ordenar, cómo dejar que el Espíritu Santo nos ayude para poder poner en el lugar correcto las diferentes situaciones, relaciones, cosas, ¿verdad? Sí, yo lo quiero aprender. Ok. Y seguro los amigos también. Así es. ¿Cómo lo vamos a lograr? Fíjense que yo estaba leyendo y creo que la Biblia está con muchos ejemplos que nos pueden ayudar. Pero lo más importante es que el Señor siempre te va a traer alertas o alarmas, ¿verdad? Y te va a comenzar a poner en tu corazón, o por medio de personas, o por medio de la Biblia, lo hablábamos la vez pasada, de que comienza a poner alarmas de que algo está saliendo del lugar correcto. Y yo creo que podemos ver muchas historias. Hoy quiero hablar acerca del libro de Josué. Y es que muchas veces, no muchas veces, siempre, cuando nosotros no tenemos en el lugar correcto a Dios, se nos va a hacer más difícil obedecerlo. Él desea que lo pongas en primer lugar porque eso te va a beneficiar a ti. Totalmente. Sí. Al final los más beneficiados somos nosotros, totalmente. No Él. Así es. ¿Sí? Entonces, Él sabe lo que a ti te conviene, lo que necesitas. Él sabe cómo trabajar con tu familia en sus diferentes necesidades, en sus diferentes gustos, contextos. Él lo sabe. Nosotros como humanos tenemos esos limitantes. Exacto. Pero para Dios no hay nada imposible. Y cuando nosotros tenemos ese concepto y sabemos que para Dios todo es posible y que Él tiene la capacidad para ayudarnos a tener una mejor vida, una mejor familia, mejor trabajo, digámoslo así, mejor estabilidad en todo sentido. Sabemos que Dios lo dejó con el propósito que nos vaya bien. Exacto. Pero cuando Él es el número uno, Él sabe que nos da una instrucción y lo hacemos. El problema está cuando hay otros número uno, ¿verdad? Yo me ponía a pensar ahorita un ejemplo. Si tu número uno es Dios y no tu economía, por ejemplo, te para un policía y algo está mal en tu carro, tú vas a saber que la obediencia es pues pagar lo que se debe pagar y Dios proveerá. Pero si tu bolsillo es tu prioridad, tú vas a decir, a ver jefe, ¿cómo nos podemos arreglar? Claro. ¿Por qué? Porque, cuesta ahí obedecer y decir, bueno, fue error mío, que me pongan la multa que tenga que ser, Por ¿no? supuesto. Pero entonces comenzamos. En esas pequeñas decisiones diarias podemos ir viendo cuáles son nuestros ídolos. Y yo creo que es importante ir chequeándolos. Y fíjate que ahorita que mencionaste ese ejemplo de la economía, creo que hoy en día uno de los principales número uno en la vida del ser humano es la economía. Es de lo que más se repite. Es a donde la mayoría y la sociedad te está llevando, ¿verdad? Sí. A que tu Dios es el dinero, tu Dios es tu estatus económico y hacia ahí quiere llevar a la humanidad, porque es al final el dinero como Dios te destruye. ¿Sí? El dinero como siervo es bien utilizado, exactamente, ¿verdad? Pero el dinero como Dios te destruye y el diablo lo sabe bien y hacia ahí está llevando a la humanidad. Exactamente. Recuerdo el año pasado, Dios me permitió tener un sueño en el cual yo veía, creo que te lo conté, una pelota como de fútbol o más grande, como de playa más o menos, pero esta era totalmente de dinero. La pelota era de dinero. Estaba hecha de dinero. Hecha de dinero. Entonces era como una pelota gigante de dinero. Pero esa pelota andaba rodando
como en un bosque, en una montaña, y rodaba de un lado a otro, pero lo que me pareció curioso es que todos dentro de esa montaña o ese bosque andaban detrás de esa pelota y todos peleándose, corriendo detrás de agarrar esa pelota, pero cuando alguien trataba de agarrarla, se les zafaba de las manos, se escurría, a tal punto que la pelota caía en el lago que había en ese lugar y todos se lanzaban al lago con tal de alcanzar esa pelota y nuevamente se les escurría y la pelota como que tuviera mantequilla y hacía así y se iba lejísimos nuevamente y otra vez todo el mundo detrás de eso. Y si te das cuenta hoy, sí, no sé si has visto redes sociales, que hoy se admira mucho al que tiene dinero, al que presenta los mejores carros, al que presenta las mejores ventajas económicas, casa, comodidad. ¿Cómo le hizo? Esa es la primera pregunta que hacen todos, ¿cómo le hizo? Y entonces venden esos programas que dice, sígame y te voy a decir cómo hice yo dinero, cómo hice los millones, y estas personas son seguidas por miles y millones de personas que buscan tener más dinero, ¿verdad? Exacto, y lamentablemente la mayoría son fachadas, pero se sabe qué es lo que la gente busca, ¿verdad? Eso, tristemente. Entonces, miren, lo que nosotros anhelamos es que tengamos todo lo que Dios tiene para nosotros, pero en la libertad de Él, que la tengamos todas las bendiciones que Dios tiene preparadas, pero en segundo lugar, y las vamos a poder disfrutar mejor. Es que fíjate que cuando vienen las bendiciones, que ahorita que estamos hablando de la economía, ¿verdad? Pongámoslo en el lugar que debe estar, ¿verdad? Exacto. Número uno, Dios. Y de ahí Dios decide en qué lugar te va a decir en qué lugar debe ir tu economía, ¿verdad? Yo creo que tú dijiste algo clave. La economía tiene que ser nuestro siervo. Por supuesto. Él al final es un siervo. Así es. Él no me manda, él trabaja para mí. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, cuando tú tienes a Dios en primer lugar, hay algo increíble acá, que como la economía está en el lugar que tiene que estar, esta no te destruye, no te divide, porque generalmente la economía también divide familias. Exacto. Al contrario, cuando está en el lugar que tiene que estar y Dios siendo el primero, trabaja en bien para ti. Exacto. Te beneficia, te bendice, ahí donde es una bendición. Pero cuando yo tengo mi economía hasta arriba, no es una bendición, termina siendo una maldición. Exactamente. Y hoy queremos como contar varias historias de cómo el Señor el Espíritu Santo te lleva a descubrir esto y cómo hay que cortar las cosas de raíz, ¿verdad? Por supuesto. Primero está la historia en Josué 7. Obviamente acaban de derribar las murallas de Jericó y Dios había dado la instrucción de que no se quedaran con nada, sino que las cosas de valor iban a ser dadas para él, eran para él, ¿verdad? Sin embargo, pasan los días y comienzan a tener unas guerras en otro sector y la pierden. Pero cuando se dan cuenta que comienzan a perder las guerras, dicen algo pasó. La presencia del Señor se alejó. Exacto. Y entonces Josué se va a arrodillar y dice, Señor, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Que tu gracia ya no nos acompaña, estamos perdiendo las batallas. Y entonces Es que, solo haciendo un poquito más de contexto, en la historia era bien común que los reyes de Israel me refiero, buscaban la dirección de Dios para ir a una batalla. Así es. ¿Por qué la buscaban? Porque sabían que si lo buscaban a él en primer lugar, Dios les iba a proveer la victoria. Y había batallas en las que Dios les decía, no vayas, no es el tiempo. Exacto. No es el momento. Y llegaba el momento donde Dios le decía, ahora es el tiempo, ve y vas a destruir esa ciudad y vas a tomar todo lo que tiene, y le daba todas las instrucciones al rey o al profeta, y pues así se veía. Y Josué estaba acostumbrado ya a tener esas victorias, ¿verdad? Exacto. Porque buscaba la guianza de Dios. Así es. Ahora sucede esto. Y algo importante antes de leer es que cuando Dios daba instrucciones, también era para ver y sopesar los corazones de sus siervos. Él buscaba obediencia, ¿verdad? Totalmente. Porque la obediencia trae bendición. Esto creo que nos lo tenemos que grabar. La obediencia trae bendición, siempre. Entonces, cuando vieron que las batallas ya no se estaban ganando, dijeron, algo pasó. Entonces,
se ponen en oración, postran su cara para ver qué fue lo que pasó, y entonces aquí Dios les responde en Josué 7:11, dice, pero el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto, robaron de lo que les ordené que apartaran para mí, y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados. Por esa razón los israelitas huyen, derrotados. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes, y aquí viene algo importante, a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Y aquí está hablando Dios, número uno, la desobediencia. Claro. Dios de la mentira, porque era algo que se quedaron, pero lo escondieron, porque de alguna manera sabían que no estaba bien. Claro. Y entonces Dios llega, pero claro, cuando Dios llega aquí a decir esto, era porque tú dijiste algo que es clave, Él quiere demostrártelo por tu bien. Totalmente. Es que fíjate que cuando Dios te da una instrucción, ya sea complicada o no complicada, ahí es con donde se muestra si tu corazón está alineado a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia hay mucha discusión con el tema de los diezmos y las ofrendas. Sí. ¿Sí? Siempre hay un grupo de personas que dicen, pero ¿por qué debo dar diezmos? Y el Nuevo Testamento no habla. Porque ahí buscan, ahí se vuelven estudiosos de la palabra. Pero en esas órdenes que Dios da, ¿sí?, ahí es donde se muestra realmente quién es tu Dios. ¿Sí? Ahí es donde realmente Dios te está mostrando, te está diciendo, a ver, el dinero es tu Dios, tu hijo es tu Dios, ¿sí? Y Dios hace peticiones a nosotros y hay muchas veces presentamos cierta resistencia o incomodidad. A mí me ha pasado la incomodidad. Claro. Más gracias a Dios he llegado al punto de no tener resistencia. Incomodidad sí lo he tenido. Y ahí me doy cuenta, en esa incomodidad me doy cuenta, esto está queriendo tomar un lugar que no te pertenece, le pertenece a Dios. Exacto. Y gracias a Dios, gracias a Él, que me ha permitido ordenar las cosas en mi vida en ese momento, antes de llegar al punto de ya presentar resistencia. Es un corazón duro. Exactamente, sí. Y yo creo que lo podemos llevar a un montón de contextos. Cómo el Señor comienza a revelar, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia habla acerca de hijos, honren a padre y madre, pero dice, y ustedes padres no exasperen a sus hijos. Exacto. Y lo que está diciendo la Biblia aquí es, ojo, equilibrate, analízate. Puede ser que tú estás criando mal a tu hijo, pero a veces no nos gusta. Leemos y es como, no, ahí gana más nuestro ego, ¿verdad? Y nuestra posición de cabeza, de papás. Y yo creo que la Biblia nos lleva de una u otra manera a decir, te voy a demostrar dónde hay algo más importante. Y aquí lo vemos porque justo aquí, cuando Dios le habla al pueblo, le dice, se quedaron con lo que me correspondía, que eran las riquezas. Totalmente. Ahora, ¿Dios necesitaba las riquezas? No, pero fíjate que, si te das cuenta, tampoco lo llevaban para Dios. No, por eso. Pero mira, Dios les dijo, eso me pertenece a mí. No porque Dios necesite oro ni plata, sino porque está alineando sus corazones. ¿Y qué pasó? Alguien se lo quedó. Fíjate que ahí estaba el tema, regresando a la historia que leíste ahorita, alineando el corazón del pueblo, ¿verdad? Exacto. Del pueblo. Y le dice, no tomen nada, todo quémenlo, destruyanlo. Hubo un muchacho, un señor, ¿verdad? Ahí que dice, esto está bonito, esto me gusta. Había algo en tu corazón que presentaba cierto vacío. Exacto. Y Dios no llenó ese lugar. Exactamente. Y entonces creíste que llevándote eso iba a llenar ese vacío, pero realmente lo que trajo fue destrucción. Totalmente. Y de eso es lo que nos está librando Dios. Destrucción personal, destrucción familiar. ¿Sí?
Yo he escuchado mucho el tema de cuando la gente pone el pretexto, es que no voy a la iglesia por mis hijos, es que mis hijos necesitan el deporte, es que mi familia no quiere ir, entonces yo prefiero no ir. ¿Sí? Y así, mucha situación con ese tema, y entonces esas excusas nos deben ir alertando, son una pequeña alerta, ¿verdad? Ujú. De decir, hay algo que está tomando tu lugar, Dios. Exacto. ¿Sí? Dios, no eres el primero, por lo visto, en mi vida. Exacto. Y fíjate, justo ahorita caemos en el tema de los hijos o de la familia. Y no hay nada más poderoso que el ejemplo. Si yo le digo a mis hijos, sí, mis amores tienen razón, hoy es día de levantarse tarde, no vale la pena ir a la iglesia. Le estamos diciendo a nuestros hijos con nuestros actos que es muy cansado ir a la iglesia. Totalmente. Y no hay beneficio. Y nuevamente repito, no es que la iglesia vaya a ser nuestro ídolo o nuestro servicio, pero es importante crecer en una comunidad de fe y que nuestros hijos miren que nosotros apartamos el tiempo para estar con las cosas de Dios. Y fíjate que muchas veces excusan, pero no es nada malo lo que vamos a quedar haciendo. Vamos a ir a ver una película, vamos a ir a hacer deporte, y tantas otras cosas, ¿verdad? Que Exacto. seguro se pueden hacer en otro momento. Sí. Pero en ese momento está compitiendo con lo que a Dios le toca. Exacto, y con el ejemplo que estás dando de que yo te amo, hijo, pero primero están las directrices de Dios, antes que las tuyas. Y solo déjame terminar el ejemplo. Y luego estos padres que no les enseñaron a tener esos buenos hábitos a sus hijos, de tener esas prioridades que se enseñan en casa, cuando estos ya son adolescentes, jóvenes adultos, que ellos ya pueden tomar sus decisiones, son independientes financieramente, lo que menos quieren es ir a la iglesia. Lo que menos es buscar a Dios. Y entonces dice, ayúdenme a orar, por favor, por mis hijos, por favor, para que busquen de Dios. No quieren saber nada de Dios. Pero en casa jamás diste ese ejemplo, ¿sí?, de tener esos lineamientos correctos, ¿verdad? Exacto. Y a veces dirá la gente, ay, qué exagerados, ¿verdad? Ay, no, pero es que tampoco. Y a mí me impacta, por ejemplo, la historia de Abraham con su hijo. Wow, sí. Porque, mira, era la promesa de Dios. De ahí venía la descendencia de Abraham, ¿no? Pero yo estoy segura que el Señor decía, este hombre, Abraham, ha sido fiel, ha sido mi amigo, pero tengo que probar su corazón. Que este regalo tan esperado, que su hijo no me haya bajado de prioridad. Totalmente. Y entonces le dice, necesito que me des a tu hijo. O sea, uno lee esa historia y uno dirá, wow, qué impactante. Pero realmente lo que estaba enseñando el Señor quería revelar el corazón de Abraham. Fíjate que totalmente. Uno escucha eso y dice, wow, pero era Abraham, pues para Abraham, porque era el padre de la fe. No, pero leemos a un Abraham imperfecto. Total. Que al ver que no venía la promesa de Dios, toma a la sierva de la casa y dice, bueno, si Dios se atrasó, tal vez así es como arreglo las cosas. Claro. Vemos a un Abraham imperfecto que luego dice, va a un pueblo y por temor a que lo maten, dice, ella no es mi esposa, es mi hermana. Miente, ajá. Mentiroso. O sea, un Abraham imperfecto como todos, como lo hablamos en los podcasts anteriores, donde hablábamos hombres imperfectos en las manos de un Dios perfecto. Exactamente. Entonces Abraham era tan imperfecto como todos nosotros. Exacto. Pero algo sí Abraham decidió mantener. Exacto. Y esta historia que tú acabas de mencionar lo marca. Exactamente. Y es que decidió darle el primer lugar a Dios aún antes que a su promesa. Así es. Mira, y es otra cosa que a mí me ha impactado esta historia. Isaac iba con él, ¿no? Y no era un niño. Totalmente. Él decía, ¿a dónde vamos? Que vamos a poner un holocausto. Ya tenía como unos 19, 20 años. Por ahí. Sí, era un adulto, joven ya adulto. Era un adulto. Y entonces dice, ¿y dónde está el cordero? Él ya se está dando cuenta de todo.
Pero lo que está haciendo Abraham es dejar un precedente de su amor para su hijo. Totalmente. Al final fue el ejemplo de a quién le tenías que rendir el primer lugar, porque al final se termina dando cuenta Isaac, ¿verdad? Sí, todo, él se da cuenta. Se da cuenta. Y Dios provee el cordero, ¿no? Ajá. Pero fue aprobado el corazón de Abraham. Fue aprobado el corazón de Abraham y fue un líder para su hijo. Totalmente. Fue un ejemplo. Total. El hijo aprendió y dijo, para mi papá, antes que yo está Dios, y está bien. Cuando como padre le demuestras a tu hijo que aún en medio del dolor, en medio de la incomodidad, en medio de las lágrimas, en medio de cualquier situación, decides seguir a Dios sobre todas las cosas. Tú puedes darle muchos consejos a tus hijos, pero el ejemplo arrastra. Sí, no hay como ser ese ejemplo para tus hijos de decirle, aún en medio de la lluvia, en medio del dolor, en medio del temor, en medio de la incertidumbre, en medio de la pobreza, en medio de cualquier situación, aquí en la casa vamos a poner a Dios en primer lugar. Amén. Y te digo, de ese hijo, no esperes otra cosa el día de mañana que un siervo de Dios, Amén. Que alguien que busca a Dios en primer lugar, porque va a decir, yo lo vi en mi papá y yo quiero eso para mi vida y para mis hijos. Así es, porque lo que Isaac vio en su papá, él lo replicó. O sea, por supuesto, la Biblia habla de él, hasta Jacob, su descendencia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él no vio teoría, él vio práctica, él vio a un papá que estaba dispuesto a todo por Dios. Por supuesto, deciden poner a Dios sobre todo, ¿verdad? Así y luego vemos que Isaac, como bendice a sus hijos, sigue manteniendo esa misma bendición, ¿verdad? Que viene de su padre, uh-huh, y lo transmite a sus hijos. Así es. Y ahora, pues, dice la Biblia que nosotros somos parte de la bendición que un día Abraham decidió pelear. Así es. Así. Entonces, esto va más allá solo de que seas beneficiado como persona. Estás dejando un legado. Total, sí. Para tus hijos, tus nietos y tus tataranietos. Exactamente. Que nadie, ni el mismo diablo, ni la sociedad podrán robarte. Amén. Es un legado invaluable, pero también intangible. Pero hace cosas increíbles. Así es, así es. Y lo que hablábamos hoy es que tenemos que aprender a derrotar, a botar esos ídolos. Número 1, pregúntale al Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, ¿qué estoy poniendo yo en un lugar que no le corresponde y le estoy dando tu lugar? Quiero que me lo digas. 2, cuando tú mires algo, hay que ser radicales e ir de raíz y cambiemos eso. Si vemos que alguien está tomando un lugar, una relación, es llegar con el Señor, pedirle perdón y decirle, Señor, ayúdame a poner esto en el lugar correcto. Si necesito distancia, si necesito hablar, si necesito lo que tú creas que necesites hacerlo. Pero es importante ir a la raíz y saber, Señor, ¿por qué esto tomó este lugar? ¿Por qué tomó un lugar que no le corresponde? Lo quiero quitar. Te pido tu ayuda, tu acompañamiento, porque quiero que tú seas el primer lugar. Yo me pasó algo y es que a veces esa línea de ídolos puede ser tu propio nombre. A mí me pasaba que yo en una situación quería estar bien con todos, quería quedar bien con todos, quería que mi imagen estuviera bien, hasta que Dios me habló y me dijo, ¿por qué te preocupas tanto? La opinión que realmente te tiene que importar es la mía. Y para mí ese día sentí como que me hubieran quitado costales de peso de mi espalda, porque era tanta mi necesidad de quedar bien con todos, de que mi reputación fuera buena, que eso es imposible. No puedes quedar bien con todos. Es que fíjate que cuando subís a algo o a alguien a ese lugar, te das cuenta que mantener el balance en tu vida es casi imposible. Así es. Es casi imposible. Yo recuerdo el ejemplo de este amigo que hacía coaching en Guatemala, que nos contaba que él
coachaba a un empresario muy fuerte en Guatemala y que un día por falta de tiempo le dice, mira, necesito que me acompañes y en el camino me vas a hacer coach o coaching. Entonces iba en el camino, pero tienen que tomar avión porque iba de vacaciones. Así que toman su avión privado, ¿verdad? Y en el camino le dice, ¿y a dónde vas? De vacaciones a mi isla privada. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué increíble! Ya tu familia te está esperando porque él vio el jet vacío, solo iban los dos. Y le dice, no, mi familia ya no quiere saber nada de mí. Yo estoy solo nada más y en esa isla voy a estar solo. Imagínate con isla, con jet, con todas las comodidades, economía, con todo. Pero su familia, sus hijos ya no querían saber nada de él. Entonces, ese balance solo Dios nos va a ayudar a tenerlo económicamente, familiar, salud, en todas las áreas, porque Dios dice, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea, cuando pones a Dios en primer lugar, Él te hace prosperar en todas las áreas de tu vida. Totalmente. Él no deja nada afuera. En todo. Él nos ayuda en todo. Pero que nuestra alma esté equilibrada con la de nuestro corazón, nuestro espíritu, que Él sea el centro. O sea, de verdad, amigos, ustedes no van a poder caerle bien a todos, ni quedar bien con todos. Es imposible. Pero hay una opinión que nos debe importar. Es la opinión de nuestro Padre. Que Él piensa de mí. Que Él me indica que haga y que se agrada de mi obediencia, de tu obediencia. Esa es la verdadera importancia de la vida. Que nuestro Dios se deleite con nuestra vida. Eso es éxito. Amén. Amén. Así es. Así que seguir a Dios quizás no es fácil. Porque tenemos que sacrificar ídolos. Pero aun cuando cueste, te puedo decir que estás escogiendo el mejor camino. Amén. Y en el proceso te vas a dar cuenta que eso Dios lo bendice. Van a venir muchas bendiciones para ti y para tus hijos, que luego vas a decir, gracias a Dios, sacrifiqué eso. Así es. Porque si no, hoy quizá ya no tuviera familia, no estuviera bien de salud, tal vez ya ni mis hijos me quisieran, yo no sé qué cosas pueden venir, ¿verdad? Pero estando en Dios, todo prospera. Todo ayuda para bien para los que le aman. Así es. Bueno, oramos. Oremos, sí. Muy bien. Oremos. Gracias, Padre, por este tema. Sabemos que como humanos es difícil derribar ciertos ídolos. Pero contigo sabemos que tenemos la fortaleza de hacerlo, Padre. Hoy te pedimos ayuda y ayuda a nuestros amigos para que constantemente estemos derribando esos ídolos. Que jamás tomen el control de nuestra mente y que encuentre esa resistencia a Dios en nuestro corazón. Sino al contrario, queremos ser dóciles a tu palabra. Queremos humillarnos siempre delante de ti y que tú seas el número 1 en nuestro corazón. Gracias por este tema y bendecimos a cada amigo, a cada amiga que nos siguen, que están escuchando estos podcasts. Ayúdalos en medio de quizás dificultades, en medio de situaciones complicadas, que sea tu guianza la que les apoye. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así que buenísimo, otro tema más. Gracias, amigos, por seguirnos, gracias por escucharnos. Síganlo compartiendo, por favor, y que seamos siguiendo bendición a alguien más. Así es. Un café para ustedes y nos vemos, primero Dios, la otra semana. Bendiciones.